Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Bien? Bueno, cada uno hace como quiere aquí, ¿eh? Uno quita, otro pone, la tarima como le parece bien. Para mí me conviene mejor así. Bien, em, es verdad que es una alegría de estar juntos y es una alegría de poder festejar esta Pascua, porque es una celebración, efectivamente lo vamos a ver, que es una celebración la Pascua. Debo deciros que al principio ya, de hecho, al principio, cuando vi el programa, cuando se estableció el programa, tenía otro tema de predicación para hoy. Ah, y, y, eh, y cuando realicé que era el domingo de Pascua, dije, no puedo pasar por alto de hablar de Pascua. Y de hecho, pasar por alto es la palabra hebrea de Pesaj, que quiere decir justamente Pascua. Y a veces efectivamente estamos en un mundo donde pasamos por alto lo que es importante. Y la Pascua es importante. Es tan importante que queremos ponerlo al centro de nuestra vida cristiana. Porque la Pascua da toda la dimensión de lo que es la vida cristiana. Porque la Pascua nos va a hablar de muerte y de resurrección. No se puede hablar de una cosa y no hablar de la otra. ¿Ok? Entonces vamos a poner la Pascua en el centro de todo. ¿Ok? Ese es el tema de esta mañana, la Pascua en el centro. Bien. Sabemos que antes de hablar, claro está, de la Pascua que está representada por Cristo Jesús, por supuesto lo sabemos, pero hay la Pascua en su origen que está en Éxodo capítulo 12 y sabemos que esta Pascua es cuando salieron el pueblo de Egipto, ¿no? Éxodo capítulo 12. Eso va a ser el tema también de nuestra explicación esta mañana sobre el tema de Pascua. Antes, haré otro paréntesis antes también en cuanto a Navidad. Debemos festejar Navidad y es verdad que Navidad nos habla de esta humildad de Dios, que se hizo hombre, que se hizo bebé en la persona de Cristo Jesús y vemos toda la inocencia, vemos toda la ternura de un bebé, de la expresión de cómo Dios quería acercarse de nosotros. A través de un bebé, el bebé de Belén. Pero a veces, una vez que esto está establecido, vemos que la Pascua va mucho más lejos. Es decir, que va más allá, va a dar todo el mensaje de Dios para esta humanidad. Entonces, no es simplemente el bebé de Belén, sino un bebé que ha crecido. Este bebé de Belén que ha sido crucificado en una cruz. Quiero dejar claro que la Pascua no ha sido instituida por la Migros o por la Coop o por cualquier otro almacén para vender chocolates y conejitos y huevecitos de Pascua, aunque me gusta el chocolate, ¿eh? Pero claro está, queremos dejar claro que esto ha sido mucho más profundo. Entonces tenemos que ver que en Éxodo capítulo 12, como hemos dicho, Hechos capítulo 12, vemos claramente que aquí ya se nos indica algo importante, y es que la Pascua ha sido instituida por Dios. Capítulo 12, versículo 11. Éxodo 12, versículo 11. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Vemos claramente que aquí la Pascua, que como ya hemos dicho significa Pesaj, es una palabra hebrea que nos indica pasar por alto, pasar por encima. Versículo 13. Éxodo 12, 13. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera a tierra de Egipto. Lo que nos enseña aquí claramente la Pascua es que Dios es el que in fine va a juzgar al mundo. Porque sabemos que Egipto es una figura del mundo en el cual estamos. Y Dios no puede dejar así las cosas. Vemos como Faraón se endureció y el mundo de hoy y la gente de hoy se está endureciendo también. Los corazones están endurecidos.
Vemos como la gente se aparta de Dios, no quiere escuchar a Dios. Y lo que nos está diciendo Pascua es que ante todo y sobre todo, antes de hablar de cualquier otra cosa, hablemos del juicio de Dios, de la ira de Dios sobre este mundo que se ha dado la vuelta a Dios. Esta Pascua se tendría que hacer el primer día, lo leemos al principio del capítulo 12. Habló Jehová a Moisés, versículo 1, Éxodo 12, 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero. Un cordero. Según las familias de los padres, un cordero por familia. Y vemos que este cordero será sin defecto, versículos que siguen. Pero así la familia es... Perdón, hay una urgencia, supongo, porque es urgentista. Bueno, es demasiado pequeña que no baste para comer el cordero. Entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, etc. Vemos ya indicaciones claramente de lo que es la Pascua. Y vemos que aquí lo que va a marcar es la sangre que se va a poner en las puertas de las casas de estos hebreos en Egipto. Sabéis que es el salir, es la liberación. Pues vemos claramente que es el ángel de Jehová, es el ángel de Dios que va a pasar por encima. Y lo que va a salvar, lo que va a proteger estos pueblos, el pueblo hebreo, los judíos que están ahí, es la sangre que han puesto en los dinteles de las puertas. En Hebreos capítulo 11, vamos a ver, hablamos de Moisés, no sé el contexto en el cual estamos, ¿no? Pues vemos en Hebreos capítulo 11, en ese capítulo de la fe, lo que nos dice aquí el autor. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar con los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo. ¿Es que Moisés vivió en los tiempos de Cristo? Creo que Joan podrá decir que no. O sea que es una figura, que los tesoros del Egipto, porque tenía puesta mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocare a ellos. Es por la fe. Mira, va a haber una matanza, va a haber una destrucción total. Van a caer bombas por todos sitios. Pero si pones la sangre del cordero en tu puerta, no va a haber nada. ¿Quién se lo cree? Es lo que ocurrió. Un pequeño detalle, porque aquí quiero subrayar, y no es un detalle. Vemos aquí, dice, prefirió, ¿qué prefirió Moisés? Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar los deleites temporales del pecado. Querido amigo y querida amiga, de esto hablaremos al final. Porque tú tienes que escoger una cosa u otra. Y aquí hay una expresión, aquí hay una pequeña aclaración que hay que dar sobre el tiempo que estuvieron esclavos en Egipto. Porque en Génesis capítulo 15 nos dice, en el contexto de Abraham, que estarían allí 400 años. Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena
alusión a Egipto, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero en nuestro texto que hemos leído en Éxodo capítulo 15, el versículo 40, perdón, Éxodo capítulo 12, el versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430. Hay un problema, 400 o 430. ¿La palabra de Dios se equivoca? No. He escuchado una explicación teológica sobre esta cronología, estos datos, estas fechas, para aquí, para allá, añadir, quitar, sumar, restar. No, creo que ya está la explicación en el texto. Porque en Éxodo 12, versículo 40 que venimos de leer, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron 430 años en Egipto, pero fueron esclavos 400 años. Quiere decir que los 30 primeros años no fueron esclavos. ¿Alguien me sigue? Y recordáis que no fueron esclavos, ¿por qué? Porque fue el tiempo de José. Y cuando José fue el gobernador, el segundo después de Faraón, y estuvo muy bien. ¿Entendéis ahora esto? Querido amigo, querida amiga, quizás ahora te vaya muy bien. ¿Era el plan de Dios que se quedaran en Egipto? No, porque la tierra prometida era arriba. La tierra que Dios prometió y que dio a Abraham era la tierra de Canaán, no era Egipto. Lo digo con mucho cariño y mucho respeto. Todos, incluyendo mi familia, hemos venido a Suiza para mejores condiciones económicas. Y a veces nos quedamos en el lugar donde estamos y olvidamos del Dios. Olvidamos del plan de Dios. Y esta Pascua tiene que poner, como se dice en francés, l'église au milieu du village. Es decir, recordarnos el por qué estamos aquí. El por qué somos cristianos. No para conformarnos, no para instalarnos, no para deleitarnos temporalmente de este mundo. Y lo hemos dicho en el capítulo 12 de Éxodo, en esta Pascua, en la institución de la Pascua, que había un cordero. Este cordero, pues, fue inmolado. Tenía que ser matado para tomar la sangre, y es la sangre que se puso las puertas, ¿no? O sea que nos recuerda efectivamente esta realidad. Y Pascua nos recuerda, como dice Pablo a los Efesios también, que estábamos muertos nosotros también en nuestros delitos y pecados. Y que como los demás éramos hijos de la ira. O sea que hay algo importante. Y estamos llegando al momento de Santa Cena. ¿Por qué? Porque os he dicho que quería poner la Pascua en el centro y la cruz en el centro de este mensaje. Por eso que he pedido a Remy que no haga la Santa Cena a él, que se haría durante el momento del mensaje. Porque la primera parte del mensaje es recordarnos que el Señor va a aportar un juicio sobre la tierra. Y que la Pascua nos recuerda esto. Nos recuerda efectivamente como Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo murió. No vino a pasearse por la tierra. No vino a ser un buen maestro para enseñarnos las cosas. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y él sabía cuál era el precio. Porque él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista lo va a declarar claramente en Juan 1:29. Vemos claramente que Jesús va a ilustrar claramente este cordero inicialmente que estaba allí en la Pascua que se inició con Moisés, instituida por Dios. Leemos en Isaías 53, texto que conocéis bien. Isaías 53, 10. 5, perdón. Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz. Cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero, fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Él tomó nuestro lugar. Y ahora vamos a tomar la cena del Señor. Y me gustaría que podamos tomarla en este sentido, con esta comprensión, que Él tomó nuestro lugar. Glorioso intercambio. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera amor por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó su maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo
soy. Oh, oh, declarado justo soy en él. Comprendemos que no podemos hablar de Pascua sin hablar de este glorioso intercambio. Sin saber que efectivamente estas palabras del profeta Isaías se cumplieron. Él cargó sobre él los pecados de todos nosotros. Él fue el Cordero. La segunda parte de Pascua es realmente importante, por supuesto. Quería, pues, no ser muy largo, pero quería, ya que estamos en el tema de los estudios bíblicos o los reinos, hablaros de un rey que comprendió la Pascua. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas. ¿Alguien tiene en mente quizás de qué rey quiero hablar? De uno que fue rey jovencito, muy jovencito. Sí, creo que lo he oído. Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34, el reinado de Josías. Versículo 1. Segunda de Crónicas 34, 1. Tenía Josías 8 años cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Y anduvo en los caminos de quién, Joan? En los caminos de David, su padre. ¿Era su padre, David? No. David vivió bastante antes, pero estuvo en los caminos, es decir, en su forma de ser, en su forma de caminar, en su forma de amar a Dios, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y vemos que, me alegro porque hay jóvenes aquí. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Il y a des jeunes ici, hein? Voilà, il y a quelques jeunes ici. Voilà. Hay algunos jóvenes aquí. Me alegro porque este nos enseña también, nos recuerda también que Dios habla ya a los jóvenes. Porque ¿qué edad tenía este joven, este rey? 8 años. Y se nos dice que a los 8 años de rey, no lo leeréis en casa tranquilamente, en este capítulo 34, ¿no? Es decir, 8 más 8, 16 años. A los 16 años que hizo, comenzó a buscar a Dios. ¿Con qué edad? 16 años. Y a los 12 años de reino, es decir, con los 20 años, 8 más 12, 20 años, con los 20 años, él empezó ya a limpiar lo que estaba desordenado en Judá y en Jerusalén, quitando la idolatría, quitando lo que no era correcto delante de Dios. Con 20 años y a los 26 años empezó a tomar decisiones. 26 años. Tomar decisiones en cuanto a que tenía que hacerse o no hacerse en Israel, en Judá, en Jerusalén. Y reparó, hizo que todo se fuese, lo leo en casa porque realmente es un texto lindo. Pero hay algo importante que quiero destacar aquí, sin alargarme mucho. Y es que mientras estaban preparándose ahí, estaban reparando el templo, reparando los lugares santos de Dios, va a ocurrir algo. Van a encontrar algo. ¿Qué van a encontrar? Un libro. Versículo 14. Segunda de Crónicas 34, versículo 14. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Quitándole un poco de polvo. Porque si vemos los reinados anteriores, vemos que ha habido mucho desorden y que el libro de Dios, que la ley del Señor había sido abandonada. ¿Cómo está tu palabra? ¿Cómo está tu Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Ah, muy bien, Denji. A veces dejamos, y la Pascua nos recuerda esto. Porque, ¿qué va a pasar? Versículo 18. Segunda de Crónicas 34, 18. Además de esto, el escriba Safán anunció al rey
el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y leyó Safán en él ante el rey. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando se encontró este libro? ¿Qué pasó cuando escuchó el libro de la ley? Cuando el rey, versículo 19, cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Wow. Y ordenó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, a Adón y demás. Id, versículo 21, id, consultad a Jehová por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. Este rey encontró el libro. ¿Y dónde lo encontró? En la casa de Jehová. En la casa de Jehová. La palabra de Dios tiene que ser enseñada, tiene que ser instruida, tiene que ser predicada en la casa de Dios. Claro que la podés leer en casa, claro que tienes que leerla en casa, pero es bueno que aquí en la iglesia se lea, se enseñe la palabra de Dios. Y los efectos son inmediatos. Enseguida, de inmediato, él rasgó sus vestidos. El rey. ¿Qué significa esto? Que un rey con toda su dignidad, con toda su realidad, con su ropa real, las rasga, las va a destrozar. ¿Por qué? Porque se da cuenta, porque la palabra de Dios le ha tocado profundamente. Porque sintió lo que Pablo va a decir en 2 Corintios, porque va a arrepentirse, porque va a sentir la tristeza de Dios. La tristeza de Dios es cuando Dios nos habla y nos hace volver del mal camino en el cual estábamos. Y también es esto Pascua. Y aquí hay una tal profetisa, mujer de Salum, hija, etcétera, que va a decir lo que va a ocurrir. Que va a decir lo que va a ocurrir, la deportación en Babilonia y demás. Y va a decir lo que has oído en este libro, pero no obstante, lo importante es que esto no va a ocurrir en tu tiempo, va a ocurrir más tarde. ¿Y qué va a hacer? Estamos terminando. Segunda Crónicas, capítulo 35, al capítulo que sigue, Josías celebra la Pascua. La Pascua en el centro. Lo leeréis tranquilamente, pero os he extraído los datos. El rey va a poner de su propia casa, de su propia hacienda del rey, 30,000 ovejas, 3,000 bueyes, 2,600 ovejas y 300 bueyes por los principales de los sacerdotes. 5,000 ovejas y 500 bueyes por los jefes de los levitas. Es decir, que los responsables van a ser los que van a dar el ejemplo, empezando por el rey. Es importante que los que tienen responsabilidades sean los que den el ejemplo. No sé si os imagináis 30,000 ovejas, 3,000 bueyes, 2,600 ovejas, 300 bueyes, 5,000 ovejas, 500 bueyes más para celebrar la Pascua. No sé si está Dora por aquí. Está al lado, ¿no? No sé si esto le bastaría para el ágape de hoy. Pero la Pascua nos recuerda que Dios es un Dios de celebración. Y estamos en el domingo de Pascua, que es un día de resurrección. Y como efectivamente en los tiempos de la institución de la Pascua era una liberación de esclavitud de Egipto, también es una liberación, también es un mensaje de resurrección y de vida que el Señor nos da en esta mañana, porque la Pascua es de celebrar. Y termino, querido amigo y querida amiga, para decirte que efectivamente pues esta Pascua también puede ser el centro de tu vida. Puede ser el mensaje que también te habla a ti hoy. Porque estás como José, el hijo de Jacob, que llegó a ser alguien importante en Egipto.
Y quizás tú aquí en Egipto, en este mundo, vienes a ser alguien importante. Quizás económicamente, quizás por tu situación también de postura a nivel profesional, social. Puede que efectivamente llegues a muy alto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el pueblo de hebreo? Se quedó en este mundo. Se quedó en Egipto. Que también sea una reflexión, porque tú puedes escoger, como Moisés, de no disfrutar de los deleites temporales de este mundo y buscar el camino del Señor por la fe. Puedes encontrar ese libro, puedes darte con ese libro, porque si estás en ese camino de restaurar tu vida, vas a tener un encuentro con el libro, que es la palabra de Dios. No puede haber conversión si no hay un encuentro personal con el libro. ¿Por qué? Porque Cristo es el verbo. Y ese verbo es el Cordero de Dios. No puedes conocer a Dios, no puedes convertirte, no puedes cambiar, no puedes tener vida eterna si no hay ese encuentro personal con Cristo. Entonces, como los tiempos de Moisés, pero en este caso ahora ya es la persona de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Cristo te protege de la ira venidera. La sangre de Cristo te va a dar la salvación eterna. Puedes estar protegido por Dios. Y entonces esta acción de pasar por alto, esta Pascua, pasar por alto, Dios puede hacer pasar por alto tus faltas, tus pecados, tu vida anterior. Porque Él vino, lo hemos leído en Isaías, para tomar sobre Él tus heridas, tus flaquezas, tus errores, los míos. Porque Él cargó de nuestras faltas. Hoy estamos en la resurrección. Y hemos comprendido que Pablo va a decir claramente, para resumir, Cristo es nuestra Pascua. La realización de Pascua está en la persona de Cristo Jesús totalmente y plenamente. Es el Cordero de Dios. Su sangre nos limpia de todo pecado. Él nos protege de todo mal. Sobre todo nos da esta vida eterna. Y por eso podemos celebrar la Pascua. Kyrie Anastasia es lo que decían los primeros cristianos cuando se encontraban en los primeros tiempos, porque esto quiere decir el Señor ha resucitado. Kyrie Anastasia. Y es lo que estamos dando ahora, lo que estamos celebrando ahora, como este rey Josías entendió claramente lo que era la Pascua. Dejó que su corazón fue tocado por el Señor, por Dios. Y se nos dice claramente que no hubo una Pascua tan grande como en esos tiempos. Dice aquí, y termino con esto, pues, Segunda Crónicas 35, del versículo 18, no se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Recordad que el profeta Samuel es el que instituyó los primeros reyes, Saúl y los demás después, los que siguieron. No todos lo está al principio. Ni ningún rey de Israel celebró la Pascua como Pascua tal como la que celebró el rey Josías. Los sacerdotes y los levitas, todo Judá e Israel que allí se hallaban presentes juntos con los habitantes de Jerusalén. Pues que sea realmente un día de fiesta. Me alegro porque hemos empezado con cánticos de gozo esta mañana, con el culto de alegría, de gozo, porque sí celebramos la Pascua. Pero era importante que podamos ponernos en el centro de la Pascua. Y la Pascua nos habla de la muerte del Cordero inicial, muerte de Cristo Jesús, pero también ahora de la resurrección y de la victoria sobre la muerte. Que el Señor os bendiga mucho. Vamos a cantar Aún Celebrad, porque queremos terminar con una nota positiva, una nota de la victoria de Cristo Jesús. Celebrad, Él resucitó. Amén.